Cordial saludo para Hermoso. todos. ¿Qué? Hermoso. ¿Quién? Tú. Empezamos. Cordial saludo. Empezamos. Bienvenidos a Raneando. ¿Qué capítulo de Raneando es esto, baby? Dentro del universo de Cambio ¿De de Valuna. Raneando? Bueno, porque 4, este... 5. No sé, pero muy bien. Wow. Ey, ¿quién iba a pensar? Uno hace una vaina y de repente no sabe si algo está dispuesto a estar acompañándonos en el tiempo. Nunca se entera uno. Es como los hijos. Esos sí son para siempre, pero hay otras cosas que uno empieza que no siempre tienen cara de ser para siempre. Es verdad. Y esto va cogiendo cara de ser, no sé si Para para siempre, siempre. pero casi siempre. Oh. Como le decimos a Valuna, mira, como le decimos a Índigo, que esta mañana dice, ¿y esto se va a quedar para siempre? Se va a quedar para casi siempre. Sí, Porque nada es para siempre, y ella, nada es para siempre. solo y yo- nuestro amor. Y yo le dije, no, eso algún día será Solo polvo. Le nuestra- dije yo, es que yo también me meto en unas pendejadas. ¿Cómo es eso? Con ¿Qué polvo es como eso? polvo. Y yo, mi amor, todo esto es material y todo lo material va a retornar en algún momento, tarde o temprano. A su... Uy. Imagínate. Bueno, Bueno, lo que voy a sí tener más hijos dura para hacerlo para mejor con siempre los que siguen. es el amor. Ah. No sé si para siempre, pero 10 años ha durado. Y para siempre, al menos mientras estemos vivos, baby, Sí que te sí. prometo, pum, se arrodilla y propone matrimonio otra vez. Ya nos hemos casado como 15 veces. No, porque hace unos días celebramos, bueno, hace unos días no, en febrero celebramos nuestros 5 años de casados. Y mucha gente dirá, wow, 5 años, mucho tiempo. O mucha gente dirá, 5 años apenas. Claro, pero es que hace como 4 días o 3 días cumplimos 10 años de novios. Ujú, el 17 de abril. 17 de Para abril. todos. Cumplimos 10 años de novios, parce. Sí. Y eso está muy heavy metal, Sí. porque 10 Es un años montón. es un montón de Es un tiempo. montón. Y siento que no solamente la cantidad de años, sino que, mira, yo creo que hemos sido más versiones de nosotros mismos que de años de los que hemos pasado juntos. ¿Qué? Wow. No, o sea, me refiero, Entiendo total. 10 lo que está- años, Sí, pero más de 10 versiones de nosotros. Sí. Yo me puedo imaginar 10 Camilos. sí. Suponte, cuando yo pienso en los besos que nos dábamos afuera de la paletería en Bogotá, yo pienso, ¿Qué eso fue besos? hace como 15 Camilos. ¿Qué besos esos? ¿Qué es besos esos? ¿Qué es besos esos en ese banquito de...? Pero de verdad, yo pienso, eso Ese fue lugar. hace 15 Camilos. Sí. O sea, un montón de Camilos han muerto y han nacido otros Ujú. nuevos y hoy soy 25 Camilos Camilos después. después. Entonces, este capítulo de hoy no tiene sino el ánimo de compartirles a ustedes algunos pensamientos que hemos tenido en este universo de llevar 10 años juntos. Que uno dirá, pero ¿qué autoridad tienen ustedes? Nengone. Bueno, la autoridad de decir que estamos en una relación chéverísima Sí, marica. hace 10 años. Sí, no hemos estudiado Esa nada. es- o sea, No bueno, no, sí más hemos auto- estudiado, hemos estudiado. hemos estudiado, claro que hemos estudiado. Pero y que uno hemos diga, pero que- sido responsables con las cosas que uno debería ser responsable, como por ejemplo, terapia. eso. La gente no habla suficiente de eso, pero eso es importantísimo en una relación. Y en momentos de nuestra relación, de como de, uy, güey madre, terapia, la terapia ha sido vital para nosotros. Sí. Parce, la introspección, la conversación, bueno, no somos autoridad, o sea, no tenemos credenciales de nada más que de, Pero marica, una medallita de 10 años nos No, merecemos. el éxito de nuestra empresa. O sea, yo Exacto, te pregunto, exacto, te voy a exacto, preguntar exacto. una cosa. A ver. Tú vas a montar un negocio, Ajá. ¿no? Ajá, Tú vas a montar un restaurante. sí. Y tú necesitas un consejo. Ajá. ¿A quién le ¿A pides? quién se lo pides? Hay dos personas. Un señor que estudió muchísimo, pero que no tiene restaurante. O que tiene un restaurante que abrió hace 15 días, pero que estudió mucho. Le puedes preguntar todo. O una gente que lleva 10 años y al restaurante le va de puta madre. Sí, ¿A quién le claro. preguntas? Al del restaurante, de pana. años. Sí, 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 total. Entonces, voy a replantear. Dije, no tenemos autoridad de nada. Desde que la la tenemos. autoridad que nos dan estos 10 años que llevamos juntos, Bienvenidos a este capítulo de Raneando. se preguntarán, ¿dónde están? Estamos en Casa E, que es la casa de mis papás, Sí. aquí en Miami. Día de Pascuas, grabando Día de esto. Pascuas. Ujú. Día de Resurrección. Y lo pudimos haber hecho en casa de tus papás también, pero lo hicimos en esto. Y me gusta que sea en esta casa o en la casa de tus papás porque, marica, esa gente lleva 40.000 años juntos. Sí. Entonces, Se casaron el mismo año, tus papás y mis papás, en el 89. Pero obvio, tu papá con tu mamá y mi papá con mi mamá, ¿no? Eso Ah. creo. Pero sí, el mismo año. Yo creo que ese año había algo especial. ¿En qué año? El 89. Wow. ¿No? O sea, ¿Ves? ¿cuánto llevan? Como Lo tengo 34 años tatuado, juntos, espérate, 35 dime años tú. juntos. Lo tengo tatuado. Sí, o en el La 89. Puya tiene los tatuajes de la fecha de boda de tus papás y de mis papás Sí. tatuados. El 26 de agosto es el de mis papás y el de tus papás el 1 de julio. 1 de julio. 1 de julio. Wow. Bueno, esa gente lleva 20 y pico años juntos 30, sin contar 30 y pico. noviazgo.
solo casados, 20 y Ajá. pico de años. ¿Qué? 30 y 30 y pico. pico de años. Y nosotros dices que 10. Hubieran hecho este raneando Sí, ellos. exacto. O Pero esos bueno, pueden ser los hey, próximos marica, invitados. 5 minutos y medio y no hemos, Ay, no, empezado. pues Dame la empecemos. mano. Cordial saludo. ¿Cómo te Cordial va? saludo. ¿Bien? Súper. ¿Quién empieza? Yo te hago la primera. Pero que no tenga que ser como entrevista, sino que podemos No, ir no, hablando. pero soltando. esto es como una pregunta que a mí me genera como mariposa. Suéltala. Yo pienso, hace 10 años, ¿te imaginabas aquí? O sea, en este momento conmigo, casado conmigo, con 2 hijas. Definitivamente no. Te voy a decir que no porque, o sea, quiero ser realista, ¿no? Sí. Quiero ser realista. O sea, Disney y yo no fuimos tan amigos de chiquitos. Ajá. Entonces yo nunca tuve la idea de que iba a llegar mi príncipe azul y esa vaina. Bueno, tu príncipe azul, en este caso, tu princesa. Mi princesa azul. Yo nunca tuve esa Tu idea de princesa que... verde. Yo sí. Yo nunca tuve esa idea de Yo que sí. algún día me voy a casar y tener... Es más, yo lo dije en un raneando pasado, yo pensé que yo me iba a quedar solo. O sea, Sí. entonces partiendo de ahí, luego te conocí a ti y yo te digo la verdad. Ahora que lo pienso, creo que esto no lo hemos hablado nunca. Ay, Cu- tengo miedo. Cuando tú y yo nos cuadramos, o sea, cuando nos hicimos novios, o sea, cuando tú llegaste a Bogotá, no fue que yo dije, es ahora que nos vamos a hacer novios. No. Tampoco pensé lo contrario, no dije, bueno, vamos a gozar y vamos viendo. No. No pensé eso, pero tampoco fue que yo dije, bueno, Ahora que vamos a venga, hacernos voy novios. a hacer. No. Voy a Ni cuando pedirle- estabas ahí, los primeros 2, 3 días, dije, bueno, ella se va cuál día, déjame, yo le pido que seamos novios. No, no, no. Ok. Pero no, ¿será que yo no iba en serio la vaina o qué? No sé. Camilo. No, bueno, no nos, Fuertes vamos a, declaraciones. no nos vamos a juzgar. Fuertes declaraciones. No, yo no sí. lo pensaba. Yo sí. Sí, de una vez. Ay, pero entonces nos cuadramos y tú dijiste, yo con este me caso. A ver, suéltanos esa verdad Bueno, aquí mirando a esta yo, cámara. la verdad- Mira esta cámara y di, yo te vi y yo me iba No, a no, casar voy contigo. voy a decir la verdad general. Yo no me cuadro con alguien si no pienso que me quiero casar con esa persona en un futuro. O sea, ¿para qué voy a perder yo el tiempo estando con alguien que no va a ser mi esposo? Ay, porque es domingo de Pascua, ¿No? entonces yo tengo fe ¿No? que todo cambiará. No, en serio. O sea, Eso es como yo, Palito Ortega, ¿no? Eso no yo es- no digo como que voy a ser novia de esta persona por un rato y después terminamos. O sea, ese no es mi pensamiento antes de hacerme novia de alguien. Pero Entonces tú dices, yo con este me caso, tú dijiste. no, yo a este le veo potencial como para que sea mi esposo, sí. ¿Pensaste eso? Claro. Baby. Mentira. Mi amor. Pero es que tú crees que yo me voy a decir, Qué sí, voy linda, a ser mi tu amor. novia, como para pasar el rato un ratito. No, para conocernos y vamos viendo, si No, nos yo hacemos no novios sé y eso, miramos. yo no pienso eso así. No. No. Bueno, yo tampoco. Ah, ahora. No, digo, a ver. ¿Tú O sea, la alguna- respuesta es no. No, la respuesta es, yo no me hubiera imaginado esto. Sobre todo porque te voy a decir por qué. Y ahí suelto yo una pregunta que tengo para ti. Que me la hago yo a mí mismo para de una vez destaparme y decir la verdad. ¿Tú alguna vez dijiste, ay, yo creo que esto no va a funcionar? Porque yo sí, marica. Tengo la memoria exacta. ¿Cuándo? En Creo Santa que lo Marta. hablamos esto una vez también, en Santa Marta. Sí, yo me acuerdo de eso. Y Me da lo- mucha y creo risa que lo- porque esa conversación fue fantástica. Camilo me empieza a decir, estábamos caminando como por la playa y empezamos una conversación, no es esta, ¿Sí? y empezamos una En la playa conversación caminando, total. Salimos súper hacia la izquierda. intensa, sí, súper intensa la conversación y él diciendo como que no, yo siento que tú como que, no sé, justo si yo estaba pensando como muy a futuro y tal, y tú ya estabas como cagado, entonces empezaste como que no, yo no sé, no, porque estás tan pálido, no, yo no estoy pálido, no. Empezaste como que no sé, porque es que la verdad es que tú eres una chica tan pura, tan chévere, Los objetivos. los objetivos como tan claros y no sé qué, y yo todavía estoy viendo a ver qué... Ay, yo no dije eso. Una cosa así lo recuerdo No. yo. Y esa misma noche estábamos sentados en el balcón y tú empezaste otra vez, bueno, porque es que yo, la verdad es que lo que he estado sintiendo y no sé qué, y yo, me estás diciendo que Estás me amas. equivocada. Algo Estás así fue. equivocada. Pero en ese mismo viaje me dijiste En el que mismo estabas viaje enamorado te de mí. dije te amo antes, en ese balcón, antes de ir a la... Antes de a la- esa Claro, conversación. Porque eso fue en el balcón que ustedes estaban quedando en no sé qué. Sí. Y luego fuimos allá, donde era una playa. Yo lo recuerdo al revés. No, mi amor. No, mi amor. Que me Estás dijiste te amo equivocada. después de esta conversación. No. O sea, tú me dijiste te amo y después me Hago- dijiste no sé si quiero yo esto. Por eso, porque esperaba, porque yo deseaba lo mejor para ti. No, mira, te voy a decir lo que pasó, la verdad. Uy, me metieron un problema. A ver,
No, no, no. No, no, Yo te dije, no, continúa. sí. Continúa. No, yo te dije te amo, me acuerdo, en ese balcón. Sí. Que era un balcón como de un hotel o un apartamento chévere. apartamento, Que estaba muy lindo y se veía Sí, al sí, mar. sí. Luego, el parche al que nos fuimos después Tú y era yo. otro parche. No, tú y yo no. Estábamos Con solos. toda la familia. El parche al que nos fuimos. Nosotros nos salimos a caminar bajando del apartamento. ¿No? No, mi amor. Nosotros nos fuimos luego A al una campamento finquita de no como sé la- qué, ajá. donde estaba todo el mundo y yo, y teníamos un tal, tú Y fue dormías en en otro esa lado, y finca, en esa en esa finquita, playa. en esa playa fue que lo hablamos, después Ya, de que yo te dije te ya. amo. Lo que yo dudé, oye, no me vas a juzgar ni me vas a nada. No, si ya estamos Tenemos aquí 2 hace días, 10 ¿ya qué años. coño sí, vamos a o sea, hacer? No, marica, tú eres un montón. O sea, tú eres un combo. O sea, yo pedí una hamburguesa y eso venía con papitas, con helado, con malteada, con la vaina, doble malteada, espumita. No me preguntaron si quería si te llega chantilly. esa hamburguesa con Quería. el custard al lado y todo, que si tú no lo pediste, ¿qué haces tú? Te pones muy feliz. Me pongo Bueno, muy feliz. No, exacto. y yo ahora digo, qué pendejo, en ese momento me asusté, pero hoy digo, pucha, si todo eso era, mira, combo gratis. Pero para mí todo eso era nuevo. Mira, mi familia, mi familia, digo, mi familia ascendente, mis papás y mi hermana y yo, somos un poquito como lobitos solitarios. Tú eres la roba mejor en manada, ¿no? Sí. Entonces, claro, toda esa vaina, viste que a uno le dicen, cuando uno se casa con alguien, se casa no solo con esa persona, sino con su familia. Yo siempre decía, no, pura paja, eso no es tan así. Es muy así. Eso no es tan así siempre y cuando para ti no sea así y para mí no sea así. ¿No? Mis papás son un propio núcleo aislado del universo. Tú no eres un núcleo aislado del universo No, de y- tu pero familia, yo ni también yo me- soy de la mía. No, exacto. Entonces, claro, cuando yo te vi a ti, no solamente era tu familia, era todo lo que venía. Tú tienes un sistema de creencias, tú tenías en ese momento, yo me choqué con la realidad de que tú tenías un sistema de creencias muy fuerte, establecido. Tú sabías lo que tú querías, tú sabías lo que tú creías, tú sabías la dinámica con tu tal, tú ya veías un futuro, tú tenías claro un montón de cosas que yo no. Y a mí eso me asustó. Cómo es la historia de casi todo el mundo, ay, no sé qué, esa persona lo tenía todo claro. Entonces yo era un huevón que no tenía nada claro en la vida y tú eras una niña que al principio era, ay, tan tierna, la niñita, la pum, pero entraba uno a tu cabeza y se daba cuenta de que tú tenías, tú eres chiquitica menos mal en tamaño físico, porque de resto toda tú eres tan inmensa que era shocking, o sea, yo me choqué contra esa vaina y yo dije, marica, esto es mucha persona, Mucha mucha info. mujer, yo me sentí, yo creo que fue mi ego que se sintió de una vez muy chiquitico al lado tuyo y lo que quiso decir el ego para poder blindarse, que lo veo ahora, pero en ese momento mi ego lo que dijo fue, somos diferentes, ¿no? En vez de, uy, me cagué, qué susto, esta vieja, ¿qué? Y era lo inminente, porque si tú me dices, listo, sigamos tu idea del futuro y tú sigues la mía, ¿Y qué? ¿qué digo? ¿Qué digo? Que la vida que tenemos hoy en día, gracias a Dios, se parece más a tus certezas que a mi verguero que yo tengo acá. ¿Mm? Mami, dígamelo. ¿No? Te amo tanto. A ver. Ay, me encanta. A ver, yo esto todo, para que sepas, Es lo tomo nuevo. como un halago. Es nuevo, pero lo tomo Es como un halago, súper es un halago y es una declaración de bancarrota de un pasado Camilo que estaba en bancarrota intelectual, espiritual y de proyección. También es que el primer viaje que hicimos juntos Fue todo. te chocó un montón una vida espiritual recontra diferente a la tuya. Se van a reír y toda la vaina, pero claro, a mí me invitan vámonos unos días a Santa Marta. un Y retiro yo, de- ay, a ver, de una jóvenes. cosa, unos amigos de cuando me... Y yo voy allá cuando veo yo, verga. Cuando de repente te dicen, correa. No, marica, me llevaron a un campamento y empezó esta gente a hacer las vainas que son normales para la gente que creció. Tú desde chiquita tú has ido a iglesias en las que ocurren vainas y hacen milagros Sí. y hacen cosas. Marica, los que no hemos ido a esa vaina, vemos eso y eso es... Ya te acostumbraste. ya tú me a- acostumbré total, pero no, Bueno, no. ya como que ya lo veo y digo, wow, esta vaina existe, pero en ese momento era para mí un documental, yo estaba viendo un documental, la vida en documental, entonces todo eso era como, uy, marica, espere, ¿qué? Entonces todo eso me agarró de Me sorpresa. encanta. Me fascina. Ey, se nos fue re larga esta primera pregunta, Ay, pero pero qué qué importa, bueno, me qué encantó. bueno. Ya terminando, como resumiendo, bueno, pero todo lo que respondieron. ChatGPT, resúmeme esta respuesta tan larga.
Marica, aunque haya dudas al comienzo, las relaciones pueden llegar a tener una proyección increíble si esas Sí. dudas convierten la ecuación en algo más interesante, en algo más retador, y de entrada quedamos blindados, porque una duda de esas tan crucial pudo haber sido, chao, o esto, que tenemos dos niñas, una en el parque, la otra aquí dormida, y nosotros aquí parchados en casa de mis papás, hablando de esto 10 años después. Sí. Severo. Severo. ¿Tú tienes Hermoso. alguna pregunta? Porque yo ya hice una, Sí, yo también te la que hice te una. hice. Y yo te hice una también. A ver, bueno, ¿tú La que tienes te alguna hice. ya clara? A ver. ¿Qué haces tú como practically, o sea, prácticamente, como sí, en la De práctica? manera De manera pragmáticamente. práctica. Que mantiene nuestro amor vivo. Baby. Solo, no, las cosas que se pueden decir. ¿Qué sientes que haces tú como para amor? ¿Para qué? ¿Para qué? Póngale palabras, madre. No, entonces lo voy a decir yo. No, mentira. Pero ¿qué sientes que haces tú como practically para que nuestra relación se mantenga viva? ¿Qué? No es como que hay que mantener viva la llama. No. Pero como, pues, tomar la decisión todos los días de amar a esta persona y qué puedo hacer yo activamente Mira, para a mí esta relación. conocerme más a mí mismo. Mm, Esa sería una de las cosas que creo que son más importantes para servirte más a ti. mm, Mientras yo más conozca mi máquina, sí, más la puedo poner al servicio sí, tuyo. me encanta. Mi ultimate goal con nuestro matrimonio, o sea, mi objetivo más profundo y claro y fundamental en nuestra relación es servirte a ti. Entonces, mientras yo más me conozca a mí como la máquina a tu servicio, más botones te puedo poner a tu disposición. Mira, descubrí este botón y hace esto. Aquí está, a tu servicio. Pum, lavo los platos. Qué chévere. No, mentira, no, mentira. Digo, no, sí, Ay, sacarme tiempo. Camilito, También no porque mientras yo, empieces con esa Camilito, no te cosa. metas en No un te problema. metas. No, mentira. Escucha, por ejemplo, mientras yo más me conozco a mí mismo, más te conozco a ti. Mientras yo más conozco mi corazón, nada más te conozco a ti. Qué lindo. Y eso me ayuda a todo, a enamorarme más de las cosas tuyas, a tolerar más las cosas que son retos que veo en ti, porque los veo en mí primero y digo, coño, si me tengo que tolerar a mí primero, con el visaje que yo soy. Ese diría que es una cosa que Qué hago bueno, verdadera. Sacarme increíble. tiempo a mí individualmente, Que lejos de siento ser que un ejercicio de especialmente- egoísmo, es un ejercicio No, de servicio. total. En este momento, ¿El qué? eso, activamente, mientras uno es padre, es mucho más difícil. Porque estás como todo el tiempo en esta rutina de se despiertan los niños, entonces ahora sí me despierto yo y hago el desayuno, no sé qué. O sea, como prácticamente no es como tan, déjame, yo voy a sacar este tiempo para poder conocerme a mí misma. Sí. Entonces, ya eso, o sea, decir eso es también como que no es así de fácil en este momento, lo de conocerte a ti mismo. Entonces, también es un No. sacrificio gigante déjenme yo, hago este calendario bien hecho para poder sacar este tiempo y conocerme bien, así también saco este tiempo para conocerte bien a ti y ta. O sea, son muchísimas Sí. cosas que se tienen que hacer para poder lograr Sí. eso que estás diciendo, porque no es como, déjame, yo me acuesto en la noche justo antes de dormir a ver cómo me conozco más. Sí, yo, pana, sí. ¿sabes? Sí, y mil veces sí. Porque, ¿sabes qué? Hay unas vainas que están muy romantizadas. ¿Romantizadas se dice? Hay unas vainas que están súper Yo creo. romantizadas porque parece que es como, uy, qué valiente, mira lo que pudo hacer. Está romantizado eso. Más jodido lo contrario. Por ejemplo, cuando uno dice, mis hijos llegaron y claro, mis hijos se convirtieron en el centro de mi vida. Claro, eso uno dice, qué bien, pana. Que tus hijos se conviertan en el centro de tu universo y tu prioridad número uno, esa es la más fácil. Esa es lo que llaman por como inercia. exacto, Por total. inercia, esos niños se van a convertir en Total. el centro de tu vida. Así Sí. que tu esfuerzo para que tus hijos fueran el centro de tu vida, poco probable. ¿Sabes qué es difícil? Que tú seas el centro de tu vida. Eso sí es más jodido. Eso requiere trabajo como un hijo de madre. O, por ejemplo, cuando te casas, te voy a poner a ti primero. Eso es más fácil, marica. ¿Por qué? Porque uno está tragado de la otra persona y es más fácil olvidarse de uno mismo y dedicarse a la otra persona. Cuando uno ya le perdió y se aburrió un poquito de la otra persona, luego se encuentra uno con que uno no tiene relación con uno mismo. Y ahí es todo lo paila. Porque en la medida en que tú tengas una relación viva y enterita contigo mismo, es de esa solamente así,
es que tú puedes estar entero para ti y para los hijos, marica. Total. Entonces esa idea de yo ya no duermo, ya no como, ya no pienso, ya no creo, ya no tengo vida. Mi vida son mis hijos. Soy papá. Y Por ya. más romántico que sea eso es una alerta roja, Sí, marica, total. de parce. Sí, porque además es como que puede pasar tan automático eso que se pasan los años, no te das cuenta y ya después se van los hijos y uno queda como, ¿y ahora qué? Sí. ¿Yo qué? ¿Tú qué? Total. No tenemos Y- nada en común. Total. Nosotros no Y tenemos uno nada dirá, en común. pero verga, conmigo". están hablando de 10 años de esposo, no se metan ahora en el tema de papás. No, Pero es que eso está así. Y lo tenemos claro desde antes de ser papás, que es algo que queremos como proteger. Y yo me he dado cuenta en mí misma que es algo dificilísimo. Especialmente Re difícil. cuando fui primero mamá de Indy sola, para mí era como, ¿cómo saco el tiempo para existir aparte de ser mamá? Y ahora con Amaranto, que es la segunda, es como que siento que tengo más tiempo, que es rarísimo porque son dos niñas, Qué pero raro. siento que es como que he podido soltar, ya confío más en otras personas para que cuiden a mis hijas. Con Indy yo era, tipo, hasta el año y medio nadie la cuidó más de media hora. O sea, no, eso fue para mí. Y ya ahora con Amaranto es como que, bueno, ¿qué quieren? ¿Pasar la mañana con la tía? Vaya, pase la mañana con Lo la que uno tía. no necesita es más tiempo. Uno dice, me hace falta horas. No, si tuvieras 36 con el mismo mindset, Y Amaranto, yo estoy cerquita de ella porque todavía le estoy dando pecho y puedo pasar hora y media sin ella, pero puedo pasar hora y media, tipo, estando conectada conmigo, haciendo las cosas que me gustan, Sí, sí, estando sí. contigo. Me siento más libre después de tener dos, que uno Claro. dice como que, uy, no, hay más, Muy fuerte. más estrés ahí. Y no, eso me pasó a mí. Pero sí pasa que uno como que se va y automáticamente es como que sí, soy mamá y es lo máximo y estoy aquí en esto y Sí. yo y yo después. Total. No, y no solo eso, para le hablas a esta vaina. Por ejemplo, viste, ay, los hijos son la mayor bendición. Chévere, sí. Pero los hijos son también el mayor reto Sí. de todo. Y diría uno, bueno, también. Pero para el matrimonio, hablando de esto, por ejemplo, de 10 años de novios, algunos de los retos más difíciles que hemos tenido en nuestra relación, ser papás. Sí, Ser papá es un reto en el universo de ser papá, pero ser papá a la luz de ser pareja, sí. tener hijos es lo mejor que le puede pasar a tu matrimonio. Sí, amigo, sí, pero ¿sabes qué es lo peor que le puede pasar a tu matrimonio también? Tener hijos, marica. Sí, sí, Uno diría, no uy, está Cami, pendiente. re duro eso. No, es verdad. ¿Por qué? Porque luego la única cintica que va a mantener unida a un matrimonio son los hijos. Porque los hijos son lo más urgente. O sea, con los hijos todo es urgente. Y se olvida uno de lo importante. ¿Qué es lo importante? Nuestra relación. Sí. Pim, 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 pim. El servicio a nuestra relación. Pero se cayó Indy, entonces hay que ir a limpiarle el totazo, Amaranto está llorando, hay que darle teta, que se duerme, hay que limpiarle el culito, que todo, todo, todo. Y esas son las cosas más primarias, pero después los hijos ocupan todo el espacio. Entonces uno se olvida de esta vaina. Y uno diría, no importa, nos une un lazo inquebrantable que se llama nuestros hijos. Nuestros hijos, que en cuestión de 15 días, Índigo se va a querer ir a estudiar danza contemporánea a, marica, Sí. a África. Y Amaranto se va a ir a la Universidad de Massachusetts y nosotros nos vamos a quedar como un par de pendejos. Pan de como un pendejos. pan de pendejos, pan de pendejos, sin nada en común. Sí, total. Entonces, parce, sin nada en común. No te rías de mí delante de mis amiguitos. Estoy enamorada de ti mal. Eso es lo que hace enamorarme, man. Bueno, el hecho, marica, chévere, lo de los hijos, van a ocupar mucho espacio, pero uno debe estar volcado en cuidar lo más difícil de cuidar, que es esto. Sí. Porque los hijos, marica, lo mantienen a uno agarrado con 37 cadenas, que es imposible de, es que me descuidé Eso y que no me dijiste de cuidé. Si la tú no cuidas a un diferencia- hijo, se te muere. La diferencia entre la urgencia y o sea, Sí. lo urgente y lo importante Sí. es algo que tú has estado pensando hace mucho tiempo y es como... Es Entonces, re diferente. Ahora todo lo paso por ese filtro un poquito. Ok, ¿esto es importante o esto es urgente? ¿Esto es urgente o esto es importante? Es como Claro. que logro... Porque, por ejemplo, dividir para le las hablas algo. cosas. Ay, a Luna se le olvidó darle teta a Amaranto ayer y antier y hoy. Se muere, marica, se muere. Pero entonces, a Camilo y a Luna se les olvidó tener tiempo solos 3 toda días. la semana. No se muere. No te mueres tú, no me muero yo y no se muere la relación. Pero lo que uno va sacrificando de a pocos se va muriendo lo importante. Pero como no es tan urgente, uno dice, bueno,
Total. Después, y no te enteras y se está muriendo un matrimonio y no te das cuenta. Porque con un niño, si no le das de tomar a Indy, se deshidrata, se vomita, se cae, se rompe. Los niños son todo urgente. Bueno, eso, entonces estamos hablando, pues, Uf, increíble. Hermoso. ¿Qué estamos hablando? Ah, vengo yo. Tú. Tengo pregunta, ¿no? A ver, Sí. Eva Luna. No vamos a hablar de cómo te gané el otro día en el video. No vamos a hablar de eso. ¿Hubo problemas en Camilo y Eva Luna? Problemas en la casa después de ese video. ¿Consecuencias? Quizás. Puede ser. Pero yo, para mi pregunta. Él para ese video cortó varias respuestas mías que yo había ganado. Ay, Eva Luna. No, mentira, eso es un chiste, yo no hago trampa. Sí, me ganó y qué. Ay, es que tengo cosas muy... Ah, bueno, Eva Luna, el amor real. Hablemos del amor real. Un poquito, Te vas a ver. reír de mí porque es lo primero que pensé. ¿Qué? Cuando dijiste amor real, pues en el libro que me estoy leyendo. Que es de una princesa, amor real. Ah, porque real de Ajá. realeza. Sí, ok, perdón. No, Continúa. Eva Luna, no. Todo lo contrario. Mi pregunta va por ahí. A ver. Basándonos en esos libros tuyos, en los que, ay, no sé qué, él, pobrecito, y ella, claro, no le van a... Pero la familia no lo aceptaba y luego lo amó y se enamoraron y ahora son felices para siempre. Ese amor, como no existe tal cosa, porque el amor real es otro tipo de proyecto, entonces yo te invito un segundo a que tú salgas de ese libro y hablemos un segundo de la realidad del amor. ¿Te trama ese tema o Me te saqué encanta, del no, libro? me fascina, pero Pero no no te me metas vayas con mi libro. Exacto, no te Ya, metas vale, con vale. mi libro, todo bien, Vale. o sea, puedes hacer esta misma pregunta Sin sin eso. ofenderme. Está bien, está bien. No, porque las películas que yo me veo también le dibujan a uno una idea del amor que después en la vida real no es tal Diferente, cosa. Sí. No es tal cosa, porque tú lees en un capítulo y dices, se tomaron de la mano y luego fueron en el carro. Luego en el carro, hay 45 minutos en el carro de que hablamos ya la octava vez, hay que hablar de algo. Y se hablan de no siempre de, y no hay música de fondo, no hay cámara lenta, no hay director de fotografía. Ajá. La vida real es diferente a las Sí. películas. Sí. Y el amor, sobre todo cuando uno lleva 10 años, el amor es diferente a el primer día en que todo de verdad parece que tuviera banda sonora detrás y estuviera en cámara lenta. Sí. ¿Hay algo algo con respecto a ese amor real de lo que tú quisieras hablar? ¿O es un tema que quisieras no hablar? No, me encanta. O sea, el amor de ahorita de nosotros, real, crudo. Me refiero a desnudo. la realidad del amor, no Sí. la fantasía del amor. Está bien. Porque sobre todo cuando uno lo lee en una fábula, por ejemplo, de niños, es muy evidente. El príncipe llegó en un caballo, se bajó, se enamoraron. Sí. Mira, se miraron a los ojos, se enamoraron. Él le dijo, ¿quieres ser mi esposa? Se miraron a los ojos y fueron felices para siempre. Mira eso, o sea, esa historia Sí, sí. tiene un montón de situaciones, pana. Sí. 1.000 millones de situaciones. Sí. Y la convivencia, pana. Mm. O sea, fueron felices, ¿qué quiere decir? Que hacían con los pequeños detalles, que son los detalles de la vida real, que no caben en ninguna película. Sí. ¿No? Sí. Esta mañana tú diciendo, mi amor, tú el dishwasher lo llenaste de platos sucios, pero no lo cerraste, pero no pusiste a lavar. Y yo, uy, marica, perdón. ¿Y tú qué sentiste ahí? No, esa pregunta era más como para ver si yo seguía metiendo platos sucios. Ah, bueno, pero ese es un En detalle, ese- pero ¿y los otros 1.000? Claro. Suponte, Bueno, hay y ni cositas- siquiera de la convivencia nada más, marica, el sentimiento es diferente, o sea, ¿no? Sí. Hay cositas que yo siento, bueno, lo del sentimiento sí siento que cambia un montón. Cambia. A ver, el principio de nuestra relación, lo que yo sentía por ti era muy diferente a lo que yo siento por ti, que en mi Sí. opinión, ahorita es mucho más grande que lo que yo sentía antes. Pero se siente diferente, no es Claro. como el... "Ay, me pongo nerviosa porque me dio un beso en el cachete, oh my God, ¿cómo se sintió? O sea, Claro. esa niñita chiquita ahora lo vive más como, "Ay, lavo los platos. Lavo los platos, no lo puedo creer. Y me genera eso, esa situación, ¿me entiendes? Es como que, no estoy diciendo que no lavas los platos nunca, pero es como un igual también va cambiando en cuanto a lo de los lenguajes del amor y todo eso, cambia un montón. Cambia. Yo antes era 0 acts of service, o sea, Actos de servicio. actos de servicio. Y ahora soy muy actos de servicio. Me fascina cuando de repente es como que quieres que haga tal cosa y yo, sí, quiero que decidas esto por mí, por favor, decide todo. Es como que cambia transforma, muchísimo, claro. se transforma. Ahora, a mi niña de antes, que soñaba con tener un esposo y que,
ay, bueno, entonces así vamos a ir al mercado. Y yo me imaginaba todas esas cositas, como esos detallitos. Y nos vamos a montar el carro así, yo voy a manejar, vamos a tener el mercado atrás, con el niñito aquí, o sea, todos esos detallitos. Y ahora yo lo vivo y a mí me fascina como el día a día contigo. Claro. ¿Qué es eso? Como una iguanita. Sí se siente diferente a como yo me lo soñaba antes. Lo de living the dream is different than dreaming the dream, que decía una amiga nuestra. Dice, vivir el sueño es diferente a soñar el sueño. O sea, se vive de otra manera. Esa es mi pregunta. Esa era mi pregunta exacta, pana. Totalmente diferente. Uno no está pensando y esto siempre lo hablamos, en que justo en el momento que nosotros estamos a punto de tener nuestro tiempo a solas para ver una película que no vemos hace 1000 años, no estamos pensando que, en la mente, en realidad, yo estoy pensando, en cualquier momento nos van a interrumpir. O ahorita estoy tan cansada porque anoche no pude dormir bien, entonces estoy viendo la película que no me veo hace 3 años, una película, y me estoy quedando dormida porque no dormí bien en la noche. O sea, la vida esas real, cositas uno no las sueña, claro, pero me fascina vivir eso, claro. Igual. Mira, yo por ejemplo creo que es re importante también ver otro tipo de cine, ahora que lo pienso. Digo, porque por ejemplo, el cine al que estamos acostumbrados, Hollywood, es todo una primera emoción, es como la entrada, o sea, si las emociones y los sentimientos fueran toda una experiencia gastronómica, es como que en Hollywood solamente te dan la entrada, te dan el primer platico chiquito de una cosa que te cautiva. Sí. Y después, pana, pero una vida entera es solo una entradita chiquitica, hay un punto en que uno dice, marica, una sopita, algún mondongo, una cosa con... sancocho que se está por comer. Lo que se llama, el sancocho que mi mamá hizo, que nos vamos a comer ahorita. La vida real, el cine francés, el cine japonés, pana, el cine latinoamericano, pucha, nos permite entrar a unos sentimientos que son más humanos. Sí. Dice uno, ¿y esto por qué me generó esto? O por qué en las películas de Hayao Miyazaki, de las películas de Estudio Ghibli, ¿por qué siendo una película de niños también Indy la ve y dice, uy, eso me dio como asco? Pues porque el asco es parte de las emociones de un niño chiquito, toca algo y la cara que hace no la entiende frente a ciertas situaciones, o como una niña que es heroica, o en una situación en la que está pasando algo hermoso también puede haber el asco, o en una situación de miedo también puede haber la alegría y el miedo. Hay como ciertas cosas que creo que es re importante en el amor. ¿Por qué? Porque si uno compara la vida de uno con Hollywood, la historia es... Entonces, un día, de repente, me dio un beso en el cachete y no me generó las mariposas de antes. Y me di cuenta que nuestro amor se había terminado. No, marica, tu amor no se terminó, tu amor se estaba transformando en algo más. Ya la entrada, estaba llegando la persona y te estaba diciendo, ¿te puedo retirar este plato? Sí, por favor, retíramelo, por favor, porque después de que te lo retires, me van a traer un plato más rico y más grande y con más sabores. Mi amor, y después viene el postre, y luego viene... pum, una copita de no sé qué. Pues pucha, evoluciona, el amor evoluciona. Yo te veo a ti y yo siento... Es como que la primera etapa, y eso lo estaba leyendo yo el otro día en Substract, la aplicación que estoy usando para leer vainas increíbles, de una muchacha que no me acuerdo el nombre, pero ella hablaba de que hay 3 tipos de cosas. Las cosas ligeras, medianas y pesadas. Y que las cosas que el corazón de uno en algún momento empieza a soñar con tener cosas pesadas. Es como que tú tienes un martillito, pero es de mentiritas, mal hecho, de $1, y hasta que te regalan un martillo que pesa de verdad y que fue hecho a mano por un carpintero y que pesa 3 kilos, y tú dices, esto es lo que yo quería. Las relaciones del amor al comienzo es todo ligerito, pero uno empieza a soñar con cosas pesadas. Lo que siento por ti hoy es pesado, es denso, tiene profundidad, pucha, tiene un peso específico, intenso. No es tan, ay, pero la mariposita y la flor y pap, y luego tri, y luego la foto. No, pana, hay un punto en que el amor se vuelve una vaina. Es que no sé, esto es difícil de poner en palabras, pero creo que es re importante porque ahora que llevamos 10 años, siento que nuestro amor ocupa más espacio y es más denso por dentro. Como las medialunas que nos comimos este fin de semana. Que uno ve una medialuna y se ve muy hermosa. Se ve muy hermosa. Se ve dilo, muy dilo, hermosa. dilo porque lo que estás por decir es real. Dilo, Una una medialuna, un croissant. Preciosa. Usted ve un croissant, Sí, parce. también el croissant. Y tú vas en el buffet y la vas a agarrar y dices, esta medialuna me la voy a comer con Y se te café levanta con la leche. mano sola. Y tú esperas un poquito de un musculito aquí funcionando. Y eso tú lo haces así y... Es una nube. Y es una nube. Es aire por que dentro. abres y es aire, pura masita hojaldrosa, así como... Ya no digas más, ya no digas más.
Pero si tú agarras una media luna Rica, que requiere esto, Uf, que uno dice, esto, y que uno requiere, dice, uy, ay, es que pese, que pesadita, es pese, que pesadita. pese. Exacto. Y que cuando la metas al café con leche pesa más. No es que se deshace, sino que pesa más porque se mojó Sí, todo eso. sí, Eva Luna. Ese es nuestro amor ahorita, mi amor. Esa media luna. Esa media luna que Esa nos media estamos luna. comiendo estos días que es pesadita. Uf, qué Uf, buena media luna. qué bien. Eso Me es. gusta eso. ¿Será que esto es un buen cierre, esa media luna? No, ya. No, 37 Evaluna. minutos, Pero es que Camilo. Evaluna hemos hecho los capítulos de Raneando, ahora son de 40 y pico. ¿Puedes hacer una pregunta más y nos Ok, despedimos? bueno. Si quieres, Está ¿no? bien, sí, la media luna esa me gustó. al Era un final, buen pero cierre, bueno, sí está era un bien. gran cierre, sí era un gran cierre. A ver, Pero es que, Evaluna, 37 minutos, la gente nos está diciendo que hagamos más largo. que más largos, no pueden ser más corticos. Ok. A ver, ¿tú tienes ¿Qué alguna te pregunta más? ayuda a seguir diciendo que sí cada mañana, incluso cuando hay caos? Chan, Buena chan. pregunta. ¿Tú tienes una respuesta clara para eso? Yo necesito Tengo pensar muchas. un segundo. Es como que puedo hacer un bullet point de todas las cosas que me ayudan a decir que sí. Pero una de ellas es despertarme y que estés ahí. O sea, como que saber que tú me estás escogiendo a mí también y que nos estamos escogiendo juntos todos los días y que estás, aunque estés justo en ese momento saliendo a correr, yo abro el celular y tengo un mensaje tuyo diciendo, soy el más afortunado de despertarme a tu lado. Todos los días me manda un mensaje de amor, Camilo, antes de salir a correr. Es como, yo digo, me está escogiendo a mí todos los días, después de mis caras de culito, mis actitudes así como de las hormonas en todas partes, mi cansancio, que también me da ganas como de llorar todo el tiempo. Todo eso, a pesar de mí, Wow. tú me sigues amando todos los días y me sigues escogiendo. Eso es un huge plus para mí. O sea, ya ahí yo es como que me despierto y digo, ya, ¿sí qué? Que sí, sí. Pero obviamente sí. Wow. Uy, muy fuerte, muy lindo, marica. Muy lindo porque yo estaba pensando exactamente en eso. O sea, le pusiste palabras a algo que yo estaba sintiendo y era el sentido del privilegio, marica. El sentido del privilegio. O sea, es como el sentido de... O sea, del hecho primero de saber que tú estás pudiendo tomar cualquier otra decisión. Y no solamente cualquier otra mejor decisión, eliges estar conmigo. Eso de una vez, pucha, es la fotografía del amor de Dios, marica. De mira lo que te regalo, o sea, mira lo abundante que soy contigo a pesar de ti. Pucha, ese sentimiento me da ganas de trabajar en mí mismo para poder estar a la altura de ti como mi esposa. Me gusta el sentido de proyecto que tiene nuestra relación. Ay, sí. Nuestra relación a mí es como el horizonte, como que tú lo persigues y se mueve y sigue allá. Y tú dices, bueno, ya estoy 5 kilómetros más cerca, pero el horizonte se alejó 5 kilómetros. Qué chévere. Nuestra relación a mí me invita a moverme, Qué chévere. a ser mejor. Nuestra relación no me invita a... O sea, No es quieta, no es quieta. no es quieta, me refiero, yo encuentro la quietud de mi espíritu en nuestra relación también, pero en términos prácticos, el Camilo que decide si sí o si no, decide que moving sí, forward, porque estamos transformándonos, moviéndonos, creando, construyendo, sembrando, Sí. porque me gusta el mundo más hoy que ayer. Sí, no es que hace 10 años Y lo que sembramos antier. nada más y No, bueno, ya marica. vamos a ver cómo crece Y esa eso, vaina ¿no? de, ay, los viejos tiempos. O sea, al comienzo de esta conversación yo te dije que yo he sido muchos Camilos antes de este. Y tú también has sido 1000 Evalunas antes. Sí. Y el Camilo que más me gusta de todos los Camilos que he sido es este de hoy. Sí, yo también. O sea, cuando Siento lo mismo de cuando mí. yo pienso en los buenos tiempos, los viejos tiempos no eran mejores que este es el mejor. Sí. Y mañana me vuelvo y me entero y confirmo que mañana es más chévere que ayer. Entonces, a mí esa vaina, pues pucha, o sea, yo veo el libro y lo voy leyendo y lejos de quererme quedar repitiendo las páginas anteriores, yo digo, marica, ¿esto qué? A ver qué viene después, porque es que me intriga. O sea, todos mis cuerpos, todas las personas que soy en este momento dentro de mí, juepucha, quieren estar contigo. El Camilo interno que necesita silencio y descanso,
para encontrar su verdadera identidad, en ti encuentra a la compañera más respetuosa que me da los espacios que ese Camilo necesita para poder encontrar el silencio. El Camilo hiperactivo encuentra en ti el terreno fértil en el que puede dar fruticos de 1000 colores y entonces se quiere quedar ahí también. El Camilo intelectual encuentra en ti todo. El enigma que eres tú indescifrable, porque eres un enigma para mí todavía, que yo digo, esta vieja, ¿cómo está cableada? Todo eso a mí me genera, pucha, un sentido de tal. El Camilo espiritual, el Camilo papá, pucha, la mejor mamá del hijo de puta mundo. Y yo digo, esta es la mujer con la que... Así que yo todos los días confirmo que estoy en el lugar, en el momento correcto, con la persona correcta. Y más que descubrirlo, ¿sabes qué? Lo decido. Sí. Lo sospecho de todas las maneras. Y después digo, pues ¿sabes cómo es la vaina? Sí. Yo decido que esta es la mujer de mi vida y que yo voy a trabajar para ser el hombre de tu vida. Hermoso. Hermoso, mi amor. Eso. Puede ser. Ese sí es un buen cierre. Hermoso, ¿Y si cierras bailando? No, ¿sabes cómo vamos a cerrar este video? ¿Cómo? Con videíto de el sancocho que se va a comer Camilo en este momento. ¿Cuál cámara me llevo? Esta, ¿no? Esa. Voy. Les voy a mostrar. Vengan a ver. Hasta luego, Baluna. Estamos hablando. Les voy a mostrar el sancocho de mi mamá, marica. A ver si no despierte yo a Amaranto. Esperen un segundo. ¿Dónde está el sancocho? Aquí. Hola, Amaranto. Buenos días, mi amor. Vean esto. ¿Cómo prendo esto? Vean esto. ¡Wow! Jesucristo bendito, Padre, dueño de todos los sabores y los colores. Por favor, abre un espacio en mi panza del tamaño de este sancocho. Ahora sí, mami. Venga a ver. Les muestro, vean. Vean esta vaina. Respectiva yuca, respectiva papa, respectivo, ¿cómo se llama? Mazorquiviris, plátano verde. Es bifásico. Y plátano maduro. No, trifásico. No, bi. No. Y Mira, tiene aquí, mira lo que tiene. No, pero las fases costillitas. son por papa, yuca y ñame. No, Eso es las trifásico. pasas- No, yo creo que eso es por la carne. Mami, ¿cuál es el ingrediente más importante? Los condimentos, digo yo, porque ese es el sabor que uno le da. Ah, pues es que después de la moda.